¿Va a escribir algo en el pizarrón? ¿De cálculo? ¿O de qué? Sí, es de... Es lo que van a estudiar, muchachos. Se los dividí por temas. ¿Ok? Algunas preguntas las saqué de Kahoot, algunas no, algunas yo se las puse porque consideraba que había puntos importantes que necesitan repasar. ¿Ok? Entonces, la fundición en arena yo creo que es lo más fácil. No sé cómo se les hizo el tema, como que es el más cortito. Básicamente, las preguntas consisten en, uno, primero, saber qué tipo de moldes debo usar para cada tipo de fundición. Entonces, ¿por qué? Porque eso les va a ser útil a ustedes ya que estén en el campo laboral o cuando quieran hacer algún tipo de fundición. Pues la primera pregunta que tenemos que hacernos es qué vamos a fundir y qué tipo de molde debo usar para que no se nos vaya a derretir, no se nos vaya a degradar o lo que sea. También pues económicamente pues qué tanto estoy dispuesto a gastar. Entonces, en la mayoría de los temas, una de las preguntas es qué tipo de molde debo usar. ¿Okay? Fundición en arena, los materiales más usados para la fundición en arena, madera, metal y plástico. ¿Okay? Es la primera pregunta. Después, ¿en qué consiste la fundición? Es otra pregunta que les voy a hacer así de cajón. Seguramente les voy a poner paréntesis. Todavía no he diseñado el examen, pero es lo que estoy pensando. Les voy a poner paréntesis y les voy a poner tipo de fundición, que bla, 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 bla. Y ustedes van a tenerme que encontrar qué tipo de fundición es. Entonces, por eso les puse aquí por cada uno en qué consiste. Va a ser el metal fundido en un molde de arena, dejarlo solidificar y luego romperlo para remover la pieza. ¿Ok? Fundición en arena. Tipos de moldes de arena: sólido, deslizable, placas ajustadas, placa y capucha. En esa parte del examen, probablemente les voy a poner un dibujo de cómo es, a lo mejor les voy a poner el dibujo de las placas y les voy a poner a qué tipo de proceso corresponden estos moldes. ¿Sí? Probablemente eso voy a hacer. O los de concha, ya ven que es así como una cascadita donde cae no son los de concha, son los de... Ay, ahorita me voy a acordar. Los otros que cae la cera. ¿Cómo se llama? Recubrimiento. No me acuerdo. Ahorita lo voy a ver. Entonces les voy a poner esa figura y ahí van a tener que poner qué nombre es. Adelante. Ok. Entonces, ese es el otro. Y luego, ¿cómo se hace la preparación antes del vertido al molde? Se selecciona el tipo de grano de arena. ¿Ok? Es importante, dependiendo de qué característica le queremos dar. Recordemos que la arena nos sirve para el tipo de grano, para dejar salir los vapores de lo que es el metal fundido. Entonces también nos va a dar más resistencia, nos va a dar un poquito más de porosidad, etcétera, ¿no? Entonces primero hay que seleccionar el tipo de grano de arena. Luego, ¿qué se hace? Pues se compacta la arena. Si recordamos que se puede compactar manual o se puede compactar por medio de una prensa. Si ya tenemos el presupuesto para tener una máquina automatizada, ¿no? Se hacen los canales por los que pasará el metal fundido. Si recordamos que poníamos... Permítame. Recordamos que poníamos, por ejemplo, si eran 2 moldes, poníamos la pieza y luego le hacemos como unos canalitos por donde íbamos a poner lo que era el mazarote, los canalitos para cuando echáramos por ahí el metal fundido, pues por esos canalitos se fuera hasta los huecos donde se iba a formar la pieza. Se coloca el mazarote, se funde el metal, se mide la temperatura y se vacía el metal fundido. ¿Ok? Entonces, esos son los pasos pues principales que se hacen. Aquí les puse un video. A ver. Ay, ¿por qué no lo hago? ¿Qué es? Control clic. Si se le pega control clic, se va a ir al... ¿Control enter es? Control clic. Ah, ok, le tengo que picar acá el control y el clic es.
Antes de separar el fruto. Con casual. No, con casual. She's in a Lo que te dan un porcentaje de lo Es que estoy en la red de los Me da- visitantes. que. Creo que era el 10. Entonces No, está un casual es un poco. concepto. Welcome to my corner. Se las dos menos. Tú el carro, tú no puedes cargar. Pero hay en México. solid pattern. Now, we're going to see about solid pattern. The solid pattern is the simplest type of pattern, exactly like the desired casting. For making a mold, the pattern is accommodated either in cope or drag. The molding process is quite inconvenient and time consuming, so such patterns are used for producing a few large castings. Split pattern. Let us see an example for split Son los tipos de moldes, si recuerdan, ¿verdad? pattern is a solid pattern. Ah, eso lo hicimos which is nosotros. split into two Eso lo hicieron en el taller, ok. split patterns as Ah, bueno, o sea, sí, no, se agarramos la misma pieza. for joining both Exacto, arms. juntar pues nuestras This Ah, no, sí, sí. Ah, ok. are used for casting large products. Ah, esta cuenta. Son para productos de mayor tamaño, ¿no? Match plate pattern. Ese es el que hicieron ustedes. Used for casting products more than one in a single molding Algo box. así, pero una sola pieza. Ajá, era todo pegado. Ah, Scope side pattern, drag side pattern, match plate. Así viene con los mazarotes incluidos, ¿no? Is the split pattern with runner and gate system are mounted on a wooden or a metal board called match plate. Me compré el total del 100. Centímetro. Scope, drag. Subscribe to my channel. y ahí le va a echar la arena por los dos Then lados, this ¿no? match plated is assembled with the scope and drag box. This match plate with split pattern can be Ah, dáselo. withdrawn. Ahora yo sigo agüitado de que no fundimos ni aluminio. Ya sé. Ajá, es que sí debieron haber fundido algo, lo que fuera. Aunque fuera algo de. Super X acá, Ajá, sí, chiquito. aluminio. Una pelotita acá, lo que Ajá. sea, ¿no? Pero. Scope and drag pattern. Pero es que no salió el horno. Let no, us see dijeron, examples claro que no, for ya, drag no, estaba todo drag ocupado. pattern. Y saben qué, se me hace bien raro, porque nosotros, donde yo trabajaba, teníamos como una pequeña máquina de ola, como un crisol, y no son caros. O sea, y pones. Es que yo no puedo creer que esta escuela en específico no pueda un hornito, o sea, la verdad que sí está como que... Porque pones las barras, compras las barras, y las barras las derrites en el crisol, y ya el crisol lo dejas prendido, y ya nada más como con una cucharita, tipo como la del pozole, así. O sea, está bien sencillo, pues no es nada del otro mundo, ni tampoco es tan peligroso. si Que lo haces agarren con un cuidado. cachito de lo que me cobraron por la materia y lo que he hecho. Ándale, incluso se tienen que poner unos guantes especiales. Los de No les va a Canasa. pasar nada, no les pasa nada. ¿sí? Pero si ya vieron el taller, porque de hecho hay un horno en el taller, pero está jodido, lo tienen ya arrumbado, no lo han arreglado. Ajá, y ajá, o sea, esa es otra, ¿no? Un taller de fundición, ¿no? Sí, Muy Voy a poner esa observación ahí para su taller. También me dijeron que los tornos no funcionan, entonces para ver qué onda con eso, pues. Porque sí es importante que ustedes hagan la práctica completa para que puedan ver bien qué pasa después de que el molde ya se enfría y todo eso, pues. No, yo la verdad Cuando se quería- enfría el- Yo Ajá, la verdad estaba bien entusiasmado porque quería usar los tornos, pero no Ajá. sirve ninguno. sí. Entonces sí voy a... Ey, ya voy a- alguien ya tuvo esta semana. ¿Y si usaron el torno o ya? Todavía no me digas eso, hoy tenemos taller. Hoy Nada más les enseñaron las partes del torno. en la me imagino. pasada y nos quedó diciendo de que no, que ya va a estar listo el torno para el siguiente miércoles. Y muy bien. Pero es que pues no es culpa del profe. No, yo sé que no es culpa del profe, Sí, pues. pues, es del taller en sí. Yo sé, Ajá. pues, pero digo, ¿para qué voy a la clase si ni estamos? Sí, pero los maestros tenemos que estar presionando, pues cuando es así también ese tipo de cosas, pues tienes que presionar porque también te atrasa el hecho de que no funcionen los equipos. Por eso Yo creo que vamos a tener que soldar o algo.
Pero sí voy a poner ahí una observación para que les Go revisen eso. pattern. Ah, miren, nosotros hicimos uno como ese. Match plate. Ah, no, de hecho no. O sea, sí, no. Ah, no, sí, Pattern no. made of Sí, two así. halves are mounted on individual match plates. Ahora ya. Flasks are placed individually on each side of the pattern. In this, the cook and drag part of the mold are prepared separately. ¿Qué tipo de arena usaron aquí? ¿De qué grano era? No sé, pero sí, era la verde, era algo de una del océano con... Cook ¿Pero era fina o era Sí, gruesa? no estaba gruesa y la teníamos que como fijar. ¿Era como de Cancún o como de Mazatlán? Nos dijo que era acá de la baja, que era de la baja. Ahí le falla lo que era Example Cancún. for Acá agent con nosotros pattern. nomás nos dijo, me la traje a mi trabajo. Random pattern No sé si estaba ¿Tú vas en Estaba sábado? finita. ¿Tú vas en sábado? spun. No, yo los juegos. Ah, ok. Estaba finita, pero estaba muy. In the mass production Muy of grumosa. castings, more mold cavities No la pasaron como are en formed un... Sí, la Ah, tamizamos. ok, así. Such molds are formed by joining a number of mold cavities by using common gate and razor system. Hence, this type of patterns are called as gated pattern. Skeleton pattern. Esos no los vimos en la clase, ¿no? ¿O sí los vimos? No, sé. No, ¿verdad? In small number This of pattern large is called castings, pattern. it is not economical to use solid Pero pattern. bueno, deja demasiado racismo ahí. Del bañil. In such cases, Sí, lo hay. skeleton pattern are preferred. Skeleton pattern is a ribbed construction of wood which forms an outline of the pattern. Ostras. Joder. This wooden frame is filled with loam sand and ram. Graham. La animación ganadora del Oscar. Hay unas animaciones muy padres para ciencias de los materiales, más que manufactura de los materiales. Me las he encontrado ahora que veo videos y eso, y está muy padre. Muy elegante. O sea, pero no es estilo, sí. Pues haz de cuenta que sometes a estrés los materiales, pero está curado porque ahí tú le puedes cambiar los rangos, la fuerza, el ángulo, está muy The padre. pattern is made in two halves Sí, sí, es de que finite. or by means O sea, como of análisis de nuevo finito, los Ajá, sí. loam sand. Low sand. Sweep pattern. Esos pues básicamente van dando vueltas y van haciendo la figura, ¿no? Sweep pattern are used Y for no- forming large symmetrical molds. No como que no destruían el alrededor. Ah, sí. Ajá, sí, sí. Pero supongo que la arena ya está precompacta. Sí. Sí. Sweep cavity. This pattern is called pattern. Ok, bueno muchachos. Pues eso fue lo de moldes de arena. No. La comedia mexicana La no puede segunda, caer tan perdón. bajo. Con razón. Un cilindro en la arena. Si le echas la arena, un cilindro. La que era como un esqueletito, Joder. pues es un patrón. Haz de cuenta que normalmente los que se hacen con molde de arena no ¿Qué has hecho? tienen, digamos, como un tipo de esqueletito, pues, sino que realmente son piezas así como para hacer ranuras y así, ese. Por ejemplo, si a una pieza, como un ventilador, no se le quieres hacer ranuras, es más fácil. Ajá, una pieza así como esa. Ok, muchachos, fundición en molde, mande. Es que ahorita vi la lista y no sé si tomas asistencia ahorita que fui al baño. Sí, pero sí te puse asistencia. ¿Qué hace? Pues, Sí, ahorita vi el taller de Pixar. Fundición en molde permanente. ¿Cuál es la característica del molde permanente, muchachos? Que es reutilizable. ¿Qué, perdón? Es reutilizable. Es reutilizable, muy bien. Entonces aquí tenemos un ejemplo de moldeo por compresión. Les dije que les voy a poner imágenes. ¿Qué tipo de moldeo es este? Me tienen que decir por compresión, o ahí lo van a poner. ¿En qué consiste el moldeo? Vienen los paréntesis, ¿ok? Molde de metal construido en dos secciones diseñadas para tener facilidad de apertura y cierre.
Metales más comunes para fundir en molde permanente: aluminio, magnesio, aleaciones de cobre y hierro colado. ¿Por qué? A ver, allá atrás, periquitos. Porque el molde permanente tiene que ser de estos materiales. No, tienen. No. A ver, vamos a ver. No, porque esos tipos de metales son los que... Ay, yo me acuerdo que pusieron esto. Ustedes expusieron otro tipo de fundición, ¿no? Acá. Ah, que esos metales tienen bajo punto de fusión, por lo tanto que no derrite el molde. Así es, muy bien. Sí, o sea, y menos, porque como la temperatura pues expande los metales, Ajá, pues hay menos deformación. así es. Tienen que ser de puntos de fusión bajos, ¿ok? Como vimos ahorita que estamos hablando del aluminio, ¿no? Es uno de los que tienen el punto de fusión más bajo, por eso es fácil de calentar y de que se derrita. Procesos de fundición en molde permanente: fundición hueca, fundición a baja presión y fundición con troquel. Ok, etapas del fundido del molde permanente. Primero se precalienta el molde y se recubre. Aquí está la figurita, está precalentado y se recubre. ¿Para qué se recubre? A ver, Alex, ¿para qué se recubre? Para que no se pegue el metal. Para que no se pegue, muy bien. Se agregan los núcleos si los hay. John G, ¿qué son los núcleos? ¿Qué te suena? ¿No? ¿Qué te suena ya, Jorge? ¿Qué son los núcleos? El centro de algo. Ajá, el centro de algo, ¿sí? Ok, los núcleos son, por ejemplo, si la pieza Es redonda, ¿no? O sea, cilíndrica. ajá, es cilíndrica o, por ejemplo, tiene alguna ranura. Como aquí se ve, ¿no? Aquí está, esta parte. En este caso, a lo mejor tiene un huequito aquí o algo, o tiene alguna ranura o algo donde no queremos que baje el metal derretido. Tenemos que hacerle un núcleo para que el metal derretido no entre a esa parte y lo vaya a llenar, sino que le quede ahí un huequito, le quede una ranura o le quede lo que sea. ¿Y por qué no viene incluida en el molde? Para eso a veces los moldes son multifuncionales, o sea, del mismo, como son muy caros, a veces del mismo molde puedes hacer varios productos. Entonces, para lo que usas los núcleos, son solamente para que sea a lo mejor la pieza B, digamos, ¿no? De una línea de productos. Por ejemplo, yo una vez, no me acuerdo qué compré, que tenía como para abrirse, pero solamente, o sea, estaba cerrado. La parte esa estaba escrito algo, pero estaba cerrado, como que era para otro modelo. ¿Sí me explico? Entonces, en ese modelo, Ay, se le quedó como en el molde no le podían quitar las letras, sin embargo, sí podían a lo mejor quitarle el núcleo para que esa parte quedara sellada. Sí, sí. Y la parte donde digamos el modelo donde sí iba abierta, pues le ponen el núcleo y ya el núcleo no rellena ahí, ya queda el huequito. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, normalmente por eso se usan los núcleos, porque los moldes son muy caros. Entonces, para no estar gastando, es más fácil poner un núcleo que mandar a hacer un molde, pues, o más barato, más económico. Se parece una llanta de tren. Ándale. El núcleo para tapar en cierta parte, pues. Sí, es por ejemplo si tú tienes una tapadera del café y ya ves que tiene por donde sale el café, ajá, esa. Ah, Ahí le pones, por ejemplo, un núcleo, digamos, para que cuando caiga, si fuera de metal, ¿no? En este caso, para que cuando caiga esa parte quede abierta. Que el metal no la cierre, pues. El núcleo es como un taponcito para que cuando caiga el metal no llegue a esa parte donde tú quieres que quede abierta la ranura. ¿Sí? O a lo mejor si vas a hacer, no sé, algo que va a ir sobre una guía, le pones un núcleo para que cuando caiga el metal solamente haga esto y el núcleo queda aquí atrapado. Entonces ya luego el núcleo se quita sí. y ya queda la pieza así formada. El hueco. Ajá, el hueco, sí. Ok, entonces se agregan los núcleos, se cierra el molde, se vierte el metal fundido, se enfría y se abre el molde. Aquí está, ¿no? Queda el núcleo. Esta es la cavidad por la que entra por aquí. Probablemente pasa por aquí y lo llena.
y ya cuando se enfría pues se desprende. Como lo preparamos antes, pues no se va a quedar pegado y luego ya sale la pieza. Soft tonic. Eso es todo lo de moldes permanentes, fundiciones especiales, es lo que expusieron Itzel y su equipo. ¿Qué tipo de materiales se utiliza en la fundición al vacío? Materiales ferrosos, no ferrosos y elastómeros. Aquí se pueden, es el primero donde se pueden usar los elastómeros, ya no estamos hablando solo de metales. ¿En qué consiste la fundición centrífuga? A ver acá, Sebastián, ¿a qué te suena fundición centrífuga? Que era de que lo pones en los extremos, ¿no? Entonces, bueno, lo pones en el centro, entonces luego gira, entonces estas pues se van las paredes por fuerza centrífuga, Sí. redundante, ¿no? Y pues ya se hace como tipo, como los vasijas. Los tubos, muy bien, todo eso. Ejemplos de fundición centrífuga, tubos, tuberías, boquillas y anillos. Tipos de fundición que puede producir piezas sin simetría, la centrifugada, porque hay tres tipos, que es la centrífuga, la semicentrífuga y la centrifugada. Entonces, la centrífuga aquí viene, se vacía, da vueltas y como dijo Sebastián, lo que nos explicó. Y luego tenemos esta es la que les decía, fundición con molde desechable. Se hace de arena, sílice, yeso o materiales similares. ¿Por qué se hace de esos materiales? A ver allá, David. ¿Por qué el molde desechable se hace con esos materiales? Arena, sílice, yeso o materiales similares. Ahora sí es David, ahora no es José Ortiz. Bueno, pues se hacen de esos materiales, supongo que porque son baratos y pues se deshacen rápido. Ajá, sí, es porque los tenemos que deshacer fácilmente, ¿no? Son desechables. Entonces son materiales blandos, se puede decir. No los voy a hacer de metal porque pues van a ser desechables, o sea, tienen que ser baratos y tienen que ser pues un poco más blandos, ¿no? A esto se le agrega aglutinantes. A ver, Iván, ¿qué son los aglutinantes? Porque el molde no sé, como que no se repegara. Es como para que el metal se pegue. Ajá, es como digamos un tipo de pegamento de la arena, un aglutinante, ¿ok? Tipo de moldeo que reduce 2/3 la presión atmosférica, el moldeo al vacío. Diego, ¿te acuerdas qué es el moldeo al vacío? No. ¿No? ¿Alguien se acuerda qué es el moldeo al vacío? Sí. Bueno, A ver. Se nota que está excelente, papi. es como el ejemplo que veíamos que se hacía un molde que se ponía una lámina. Una lámina de plástico, de un Ajá. polímero, y luego pues, con la plástico se ponía como un molde inverso, ¿cómo se llama? ¿Sí se llama eso? Sí, ajá. Y pues se aplicaba presión y quedaba con la forma. Se aplica vacío, ajá, sí, queda con la forma. Ajá, vale. Era que era como con una prensa, ¿no? Que era positivo o negativo. De que era la lámina, el molde, se sacaba aire y entraba, o al revés. Sí, ok, sí, ajá. Sí, ahorita vamos a ver, no sé si vamos a ver no me acuerdo si puse la O sea, foto. como hacen el plástico ese de las galletitas, que lo hacen, que tienen como forma Ajá. cara de plástico, eso lo hacen Sí. con vacuum forming. Así es. De hecho, vimos ese en un video, ¿no? Algo así. Entonces, ese se calienta y luego se genera el vacío. Y como se va calentando y como que va cayendo por gravedad, con el vacío como que lo jalan y entonces ya queda así la forma, ¿no? Y igual en las galletitas, que es el molde así, no es al revés, creo. Sí, o sea, Ajá. cuando compras estos paquetes de galletas, los surtidos, Ajá. tienen como una especie de como charolilla de plástico Sí, o cosas así, tienen entonces de que vacuum form. ajá, así es. Ok, el moldeo, el fundición por revestimiento es el que se hace en cera. Ok, tiene la característica de que es muy preciso. Ok, la cera, como en el museo de cera, digamos, ya ven que en el museo de cera les ponen la cera para todas sus facciones de la cara y eso es porque la cera es muy precisa. Digo, algunos no se parecen, pero es
algo más preciso que... Pero, ¿así cómo funciona? Es como una fuente. Aquí viene, mira, moldeo en cera. Haz de cuenta que va cayendo la cera y va como que va rellenando los huecos, igual va rellenando los espacios y luego ya se deja secar. Y ya. Ah, pero te queda la pieza de cera. Sí, abajo. Ah. Abajo está la pieza abajo. Y lo de afuera es... Es un molde. Ah, un molde. Ajá, es un molde. ¿Ok? ¿Quién le tocó exponer esto del moldeo de cera? ¿A ustedes? Sí, que falta como 2 clases. Ay, que sí, recuerdo que como un ejemplo el de la nieve. El de la nieve, a ver. Que es que la nieve a veces lo cubre con caramelo, con chocolate, pues. Ajá, sí. Y cuando ya le echa, ¿cómo se llama? Le echa la fundición, pues derrite todo lo que hay dentro y lo saca y ya queda Ajá, lo de afuera, el chocolate. tipo de chocolate y ya. Ajá, ok, sí. Ajá, sí, es los moldes como de chocolate. Los que se hace como una costelita de chocolate así. Sí, ¿verdad? Ah. Mande. Te digo que sí, así. Ok, dice, es el proceso de fundición en el que el molde es un cascarón delgado hecho de arena y que se mantiene cohesionado por medio de aglutinante de resina termofija, moldeo de cáscara o concha. ¿Quién expuso eso? ¿Moldeo de cáscara ustedes? ¿O concha? ¿O nadie lo expuso? Igual, Concha, a ti sí le Sí. hicimos. Ajá, pues. Ok, moldeo y colado de termoplásticos. ¿Qué son los termoplásticos? Los plásticos que se pueden reciclar fácilmente. Alexis, ¿qué son los termoplásticos? Los que se pueden deformar a una alta temperatura. Ajá, muy bien. ¿Cómo qué ejemplos son los termoplásticos? Están bien fáciles. ¿Qué ejemplo? Vencir. Las que son plásticos reciclables. PET. Las botellas de Las plástico. botellas de plástico. Ah, pues sí, pues para los que se utilizan para las sodas y toda la cosa. Ajá, sí, muy bien. Ah, bueno, estaba buscando los acrónimos de que si fuera PET. Los legos se Para no se algo pueden deformar, ¿o sí? La Se PET, reciclan los PLA. legos. No sé. Porque hay otros que son plásticos termoestables, que son los que no se pueden volver a calentar. Creo que los legos son de ese tipo. Esos plásticos son como plásticos El número 1, el triangulito más ese. delgados, los que se pueden volver a calentar. Por eso se puede utilizar. Plásticos termoestables no permiten nuevos cambios de forma mediante el calor o la presión. O sea, una vez que se hace ese tipo de plástico, llega a un estado de cristalización, se puede decir, que si vuelves a calentarlo, se calienta, se ablanda, pero ya no se puede volver a derretir, ¿no? O sea, se hace como que se hacen, como que se carbonizan, algo así. ¿no? Ajá, se carbonizan, se quebran. Sí. Ajá. Características de los elastómetros. Los elastómetros pues son como las ligas, ¿ok? ¿No son elastómeros? Elastómeros, sí, le puse ok, sí, no. dije elastómetros, ¿no? Elastómeros, son como las ligas, ¿ok? Se pueden volver a su posición original después de dejarles aplicar una fuerza. Realmente la fuerza es La primera impresión. Y esta, la figura que se muestra es la extrusión. ¿Se acuerdan de la extrusión? Sí. Tiene como un tornillo que va girando y la parte de afuera va calentando y entonces por acá va saliendo el plástico fundido, ¿no? Y aquí hay un dado y con el dado por aquí pues ya sale de la forma que nosotros queremos el plástico. El extrusor también se usa en las máquinas de inyección de plástico, es una parte de la máquina de inyección de plástico. El calandrado es uno que son como puros rodillos, se utiliza para la fabricación de láminas, partiendo de formas de plástico bruto. Moldeo por transferencia, aquí lo vemos, viene aquí, es como un tipo de inyección vertical, digamos. Aquí viene la pieza, lo presiona, por aquí sale el plástico como inyectado, se enfría, se libera y salen las plaquitas, ¿no? Y el plástico por soplado es el que y lo inyectas y luego lo soplas y ya va quedando como con el que hacen las botellas. Ok, bueno, aquí también va a venir esto, muchachos. La estructura básica de la máquina
máquina de moldeo por inyección, ¿ok? Las partes básicas del moldeo por inyección, eso va a venir en el examen, así que estudienlo. Y ya por último tenemos moldeo colado de plásticos termostables y elastómetros. Cuando el proceso de conformado se realiza en caliente. ¿Cuándo realizamos un proceso de conformado en caliente? Pues cuando el metal es muy duro, necesitamos ablandarlo un poquito para poderle dar forma. ¿Okay? Entonces aquí vemos un dibujo. Formado y procesos relacionados. El proceso de Gehry. Con rule. Ajá, que era como es como un caucho, ¿no? Sí. Así tipo, ajá, es como un caucho. Se pone la pieza aquí y ya baja y pues le da la forma. ¿Para qué se usaría? ¿Mande? ¿Para qué se usaría? ¿Para doblar chicles? Pues se usa para doblar piezas que no requieran tanta exactitud. O sea, a lo mejor... De oro. Si estamos hablando de metal, pueden ser, por ejemplo, los chasis, digamos. Con Como los de la computadora. Pues sí, ¿no? Sí es un material no tan duro. O no sé, o a lo mejor un material más blando, no sé. No, voy a buscar. Llantas vulcanizadas, no es un proceso muy común Y el proceso de hidroformado, que el proceso de hidroformado nos puede dar mejores ángulos en las cuestiones de lo que es la pieza. ¿Ok? No tanto como este utiliza la presión del agua para darle forma al material. O sea que ese está como que tranquilo y le metes mucha presión. Ajá. Y utilizas un pistón como Sí. para reventarlo así de que Sí, deforme. para que deforme. Entonces este es La vulcanización se llama el proceso. Entonces uno es hidráulico y el otro Ajá, sí. ¿En Mazatlán le dicen vulcanizadoras o llanteras? Ventaja del proceso de hidroformado sobre el proceso de Gehry, fidelidad de los ángulos de la pieza. Explica el proceso de hidroformado, se coloca la lámina, se sube el dado, por medio de la presión se le da forma a la pieza. Características de las espumas de poliestireno y el poliuretano. Ok, ¿saben la diferencia entre poliestireno y poliuretano? ¿Puedes regresar a la figura de Gehry? Sí. No es Vulcanizadora se llama así la fábrica donde hacen llantas. Este es caucho, es un caucho. Pensé que era... Profe, una pregunta. Tengo entendido que en Ciudad de México a las llanteras o lugares así les dicen vulcanizadoras, ¿no? Ajá, vulcanizadoras. De la chicharronera. Sí, a nosotros le decimos llantera, pero es vulcanizadora. Y luego al aire acondicionado le dicen el clima, ¿no? El clima en Monterrey. No, al refrigerador le dicen, al aire acondicionado le dicen la refri aquí. La refri aquí, ajá. La refrigeración, el aire, tira aire. Es que uno es el refri y esta es la refri. El aire. La refrigeradora, ajá. Pero es porque, yo me imagino que es por los... Deja apago el aire y dejo de El respirar. aire acondicionado. Pues El sí. aire. Aire acondicionado. Diego, papá, el aire. Ajá, güey. El aire acondicionado, el aire. Sí, y en Monterrey en lugares así le dicen el clima, como más en el sur. El clima, y yo el clima. Bájale el clima, y yo así como que eres famoso, eso en el clima. Está como el café camionero desde España. Pero. Igual, aquí, la refri, el refri. Ajá, la refri y el refri. La refri. Y luego aquí en México, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado con mi mamá, que luego me dice, ay, como me dice, ay, tengo calor, súbele a la refri, súbele a la refri. O sea, Ya me sé, baja, tuve que súbele. agarrar. Yo vivía en Ensenada y tuve que agarrar esas Mañanas. Ajá, porque te miraban raro de que Ajá. que toda la vida allá se conoce como el Walmart, así, El Walmart. para San Diego, Ajá, ¿no? sí. El Walmart, y de la nada llego a San Luis, la Walmart, acá yo, ¿por qué? Digo, La Walmart. También al Costco, aquí es La la Costco, Costco. ¿no? Le dicen la Costco, Costco. sí, la Costco. sí, allá en Ensenada es el Costco. Ale, es el Costco, ¿verdad? Es él, pero aquí le dicen la. Yo me imagino que es por la tienda, ¿no? La tienda Costco, la Es que en Costco. realidad Pero no debería tener di bien. la tienda Es como lo de. Es como Yo lo no me digo al de. Costco. Como lo de la refri, porque le ponen la. Es que ni siquiera debería ser ni él ni Es la, que el porque es un refri lugar. es el refrigerador. Y la refri es la refrigeración. Pero yo le digo el refrigerador, no digo el refri.
Pues Es como lo de que, por ejemplo, decir, vamos al parque, no dices vamos a el parque, dices vamos al parque. Igual es lo mismo, nomás que le agregan el o la cuando no deberían. Pues porque es son un lugares. hiato, son vocales, entonces se confunde con AE. Sí. Entonces, ajá. pues México mágico, I guess. Te estamos descifrando por qué los hablamos como hablamos. Imagínate llamarle. yo digo que es como una combinación de palabras de allá del otro lado con el sur. Es que allá no con el dices mexicano. the Walmart, o sea, no dices the Walmart, dices nomás Walmart a secas. O Target. A la Target. En ese Walmart ya está. Ese sí lo diría la Target así. Fonéticamente suena bien. Ajá, ese sí suena bien. Suena bien. Vamos a Walmart. Yo digo a Walmart. No, yo sí digo A la Walmart, no al Walmart. Yo ya me corrompieron aquí. Ya no quiero. Ensenada. Ensenada, hombre. Ah, no, y como la chicharrón. ¿Quién más vive en Ensenada? ¿Quién es de Ensenada? ¿Tú? Es que vivía ya como 5 años. Yo ¿Tú eres de Ensenada? Yo también. Desde aquí. ¿Tú eres de Ensenada? Viví ahí como de 2007 a 2012. Ok. Pues sí, varios años. Sí, pues sí. Casi todo. Oye, ¿y ¿ya te acostumbras a mexicano? Sí. Es que no son tan diferentes el clima nomás. Pero el clima está bien feo. El No, y clima, aparte no hay ya más, tienes la más. comida, Bueno, sí es cierto, la comida, es verdad. Sí. Ay, pero también, por ejemplo, lo sabes, es que aquí no se pone bien feo por los eventos que hay. En Ensenada cada 2 semanas hay festival del sushi que no sé qué y tapan todas las calles. Sí. Nomás hay un bulevar y siempre lo cierran. Ajá, y es el de los eventos, entonces todas las rutas alternas y nomás son 2. Una vez nosotros íbamos a Las Cañadas, pero tienes que pasar por Ensenada. No sé si hay otra ruta, pero nosotros íbamos por Ensenada. No, Y no me acuerdo qué había en Ensenada. tienes que. Y era 5 rayos. Cerraban a las 11 y llegamos como a las 10:54. Es que para Así empezar- de que abarridísimo. Siempre están las bajas, todos los años están las bajas de cajón. Y luego aparte, cada cierto tiempo hacen de que festival del vino, festival del sushi, festival del, no sé, De la paella, de música, del festival de ceviche, mariscos. De la paella del Y ceviche. siempre agarran ese pedazo para hacer. Sí. Bueno, chicos, entonces eso es lo que tienen que estudiar. Y pues ya, eso es lo que va a venir en el examen. No va a venir ni más ni menos. Bueno, menos sí, más no. Pueden continuar con sus prototipos para terminar la clase de hoy, a menos que quieran que continuemos con algún otro tema y que no venga en el examen. Ya sé, maestra, que lo escribió en el pizarrón, pero me da flojera buscarlo.